Hola, bienvenidos a tu podcast católico Sin Miedo 365. ¿Y por qué Sin Miedo 365? Porque sin miedo o variaciones de ella aparecen 365 veces en la Biblia. Así que tenemos un sin miedo para cada día del año. Además, el Papa nos exhorta a vivir nuestras vidas sin miedo. Muy bien. Nos presentamos, mi nombre es Ari Anthony. Mi nombre es Brittany. Yo soy Tacha. Yo soy Alondra. Y antes de comenzar, quería que comentaran cada uno de ustedes ese momento donde ustedes le dijeron sí al Señor, que sí voy a seguir al Señor. Vamos a empezar. Yo creo que en mi caso fue cuando hice cursillo, creo. Obviamente yo llevo yendo a la iglesia católica, ¿verdad? Desde que tengo uso de razón y memoria. Pero creo que fue cuando hice cursillo, que fue para marzo del 2018. Pues ahí fue que como que dije que sí al Señor y pues estamos aquí todavía en pie de lucha. Amén. Y para que el que no sepa qué es cursillo, como... Cursillo es como que un retiro. Normalmente son 3 días. 3 días, sí. 3 días, 4. En donde en esos 4 días, pues, tienes un espacio de espiritualidad. Te enseñan muchas cosas, ¿verdad? Distintos temas, ¿verdad? Que incluyen al católico per se. Y es una etapa muy bonita, es una etapa que si todavía no la has hecho, te recomiendo que la hagas, pues porque el encuentro que vas a tener con nuestro Señor Jesucristo va a ser uno muy bueno. Y no solamente eso, siento que también te vas a formar como católico o como persona que si todavía no estás indecisa, ¿no? Pues es una buena opción para empezar. ¿Tú, Brittany? Yo, pues, lo mismo que Ari Anthony, pero una mezcla también con una Pascua Juvenil. Fue la misma Pascua Juvenil que cogí el mismo año de cursillo, que fue el año pasado, en el 2023. Y de ahí yo dije que, ¿verdad? Dios me ama, Dios me escucha, Dios me quiere, Dios siempre está ahí para mí. ¿Y por qué tengo que buscar otras cosas cuando tengo todo? Todo lo busco en Cristo, ¿verdad? Y de ahí fue que dije sí al Señor y aquí estamos, ¿verdad? Y felices, contentos. Y nada, sí, eso es, ¿verdad? Resumiendo breve, mi sí al Señor, seguir al Señor. Pues mi sí, como mencioné en el primer video, tenía mucho antes y después, pero yo creo que el sí oficial fue como que involuntario. Porque Siempre pasa. Porque en el medio de todo el revolú, de todos los antes y después de aquel momento, me tocó como que empezar a tomar más liderazgo dentro de la pastoral juvenil en la que estábamos. Y era como, pues Tacha, entonces te toca la reunión del viernes o te toca la reunión de tal a tal día. Y como que eso hizo que voluntariamente me sentara porque no había estructura, tenía que venir todo de mí, seguir el tema, la información, la dinámica, y el hecho de que yo misma me sentara y buscara la información y fueran temas que realmente me interesaran, pues fue lo que hizo que pues yo dijera oficialmente el sí. ¿Y tú, Alondra? Pues para mí, igual que Tasha, fueron como que muchos. Hubieron muchos sí que uno como que yo tuve que decir para llegar al momento que estoy ahora. Pues voy a hablar del primero y del más importante. Okay. El primer sí, yo diría que fue participar del grupo de danza, porque el grupo de danza fue como que la primera, ¿verdad? Yo no participé de los monaguillos, ni como que hice mi primera comunión aquí, sino que fue en el colegio, pero como tal en la iglesia, lo primero que yo hice fue el grupo de danza. Y de ahí pues como que conocí a algunos jóvenes y fueron como que los que me dijeron, mira, va a haber una pastoral juvenil ya mismo, si te interesa, así que eso fue como que el building block. Y entonces el más importante, yo diría que fue como durante mis teenage years, como de los 14 a los 17 más o menos, porque yo era una persona que de niña era como que bien extrovertida, siempre estaba haciendo cosas, pero durante esos años como que me... Exacto, y como que me volví más encerrada y todo eso, y entonces fue gracias a la pastoral juvenil y a las cosas de la iglesia que yo volvía como que
a abrirme como que a la gente, a conocer más gente y todo eso. Y yo creo que esa fue una de las maneras en las que Dios me estaba llamando también. A veces Él no se presenta como que literalmente yo estoy aquí, te estoy llamando, sino que como que mira, tú te estás involucrando en estas cosas de la iglesia y mira la persona que eres ahora y cómo estás cambiando. Y yo creo que el ponerme en esas situaciones que me hicieron abrirme fue mi segundo sí, aunque no fuera como, no mi segundo sí, pero mi sí más importante. No fue como un sí directo, sino que Indirecto. indirecto. Y pues, sí, así yo conocí al Señor, ¿verdad? Como una persona que te capacita. Y, bueno, una persona, un Dios, que te capacita y que te hace una persona más feliz. Así que, Bien, pues el tema de hoy es la palabra de Dios. ¿Y de dónde encontramos la palabra de Dios? Es la En la Biblia. Biblia. Y para ustedes, ¿qué es la Biblia? Para mí, ¿qué es la Biblia? Bueno, aparte de ser su nombre como tal, que significa pequeña biblioteca, pues yo creo que es el libro, es uno, además de ser el libro más vendido, más leído y como que más popular, pues contiene las escrituras de Jesucristo, ¿verdad? Como como el Espíritu a través de ciertas personas, en estos casos pues discípulos, cuentan cómo fue la vida antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo creo que es una pieza de colección. Así como nosotros coleccionamos muchísimas cosas, ¿verdad? Que para nosotros tienen algún tipo de valor, no solamente monetario, sino sentimental, pues la Biblia es como que es una pieza de conexión de los católicos y de cualquier persona que, ¿verdad?, que asista a la iglesia. Para mí, la Biblia es como, no es como, es el relato de nuestra historia de fe. Porque si nosotros nos sentamos a realmente no pensar en las personas que están allí como personajes, sino como nuestros antepasados. Ellos tuvieron que caminar primero para que nosotros estuviéramos aquí. Y si lo vemos de ahí, es como si estuviéramos haciendo un árbol genealógico de nuestra fe. Y pues eso. yo también pienso que la Biblia sirve como que para muchas cosas. Es como que no tan solo nos está dando, ¿verdad?, información y contenido sobre lo que estabas diciendo de nuestros antepasados, pero también puede servir como consuelo, puede servir como regla a seguir, puede servir como a veces como regaño. Así que tiene como mucha importancia, no es solo un libro que lees. Exacto. Exacto, usted lo ha dicho todo, lo han dicho todo. La Biblia es un producto de revelación divina, es donde encontramos inspiración gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Por varios autores, por varios escritores, ¿verdad? Que el mismo autor es nuestro Señor Dios, en donde encontramos sabiduría, alabanza a Cristo, la historia de los evangelistas de Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Y bien, el Papa San Damaso quería que pues todos tuviéramos acceso a la Biblia. Pues en este caso, él fue a donde San Jerónimo le pidió que tradujera al latín. Es el idioma del imperio. Así que, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos nuestra Biblia traducida al español y gracias a, ¿verdad?, a esa interacción que tuvieron el Papa y el Santo, pues estamos aquí conociendo la palabra de nuestro Señor. ¿Qué ustedes opinan sobre? Para mí eso es un dato bien interesante, porque hasta ese momento lo que había de Biblia era o manuscritos hechos del mismo idioma original y los libros originales que estaban o en pergamino o en papiro, pero eso era como medio peligroso, entre comillas, porque si uno de esos libros desaparecía, pues perdíamos la Biblia. Y algo que aprendí en una de mis clases es que el papiro se va deshaciendo. Entonces, a medida que pasara más tiempo, más probabilidad de perder eso físicamente porque se fuera degradando y no íbamos a poder tener contacto con ese libro de la Biblia. Y es como que mind blowing, o como que te vuela los sesos. Te vuela los sesos pensar que
la Biblia que tenemos hoy y todas las versiones que hay, tanto católicas, cristianas, vienen de la traducción de la Vulgata, que literalmente Vulgata significa Divulgación. divulgada. Exacto. A mí lo que me interesa de esto es que el gesto que tuvo San Damaso de traducirla, porque antes, si no me equivoco, estaba escrita en hebreo, solamente las personas que estuviesen estudios en lenguas pues podían leerla, y pues como que para que no fuese algo súper exclusivo para solamente los conocedores de algún tipo de idioma en específico, pues la mandó a traducir al latín, y luego a partir de eso pues se ha traducido a los demás lenguajes. Y veo eso como que no le hicieron, como que no hicieron de la Biblia algo marginado para solamente un solo grupo de personas, sino que lo hicieron para el alcance de todo el mundo. Y actualmente los distintos tipos de traducciones pues permiten que todas las personas pues puedan leer la Biblia y que no sea solamente un libro con la revelación de Cristo en un solo idioma, que posiblemente, ¿verdad? Si fuese en un solo idioma, pues no todo el mundo iba a tener la capacidad de leerlo. Pero, ¿verdad? Gracias a San Jerónimo, que hay que deberle mucho a ese hombre, pues podemos tener la Biblia, ¿verdad? Al alcance de todo el mundo, y todo el mundo puede leerla. Yo, como que para mí es como que la hayan traducido, es como bien importante, y como le tengo mucho cariño también a este santo, porque ustedes saben que a mí me gustan mucho los idiomas y todo eso. Ok, recientemente yo estuve en una charla de traducción y él estaba hablando sobre la importancia que a veces como que esa traducción, la traducción de contenido, porque está acercándote a la persona, no tan solo como que con la palabra, ¿verdad? Pero en la cultura también y todas esas cosas. Y entonces como que cuando a veces nosotros leemos algo que no está en nuestro idioma, se pierden muchas cosas, hay muchas cosas que no entendemos. Así que el hecho de que lo hayan traducido es bien importante para estas personas y todo eso, y especialmente a las de otros países, que ya tú estás como que alcanzándolo de otra manera, no solo como que no solo con, ¿verdad?, la palabra, sino que ya estás es como más íntimo. Yo también quería añadir que el hecho de que se tradujera cumple el propósito del catolicismo, porque el catolicismo literal es como una unión, y al poder hacer que todo el mundo tenga acceso a ella, hace la universalidad de la iglesia, porque yo sé que si yo me voy a cualquier otro lugar del mundo, están leyendo lo mismo que yo, aunque sea en su idioma. Eso es verdad. Me voy también por esa línea, que eso de traducir la Biblia nos lleva a que sea universal, ¿verdad? Y hoy por hoy, ¿verdad? Como católicos compartimos ¿verdad?, el libro, y podemos comunicarnos también a través de la Biblia, y podemos compartir nuestros sentimientos, nuestros actos, cómo nos comportamos, ¿verdad? Son muchas cosas. La Biblia es inmensa, es hermosa, es grande. Y como que en un sentido más técnico también siento que hay que darle muchas gracias a San Jerónimo, porque yo una vez trabajé traduciendo un video de 10 minutos, y me tardé 8 horas. Así que... Y era en un idioma. Y era un idioma nada más. La Biblia estaba en 3. Así que hay que darle sus méritos. No, y ustedes se imaginan que, por ejemplo, yo cuando fui a la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en el 2023 en Lisboa, Portugal, claro está, yo me quedé, cuando estábamos en la misa de apertura, cuando yo estaba rodeado de un montón de peregrinos, yo dije, qué brutal sería si entre todos nosotros podamos entendernos a través de un solo idioma. Porque imagínense nosotros, vamos a suponer, poniendo el ejemplo, imagínate rezar, que todo el mundo rezando el Padre Nuestro en latín, todo el mundo. Eso tiene que ser algo fuera de lo común. Eso sería para mí, a mí se me erizan los pelos de tan solo pensar que todas las personas en el planeta podamos, todo católico, ¿verdad? Podamos aprender, qué sé yo, el latín como idioma común, y rezar todos el Padre, aunque sea el Padre Nuestro, el mismo idioma. A mí se me erizan los pelos. Eso sería como que brutal, brutal, brutal. Pero nada, continuamos. Bien, entonces, ¿cuántos libros
hay en la Biblia? Drum roll, please. No sé. 73. 33 libros, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia se compone de esa cantidad de libros, varios aceptados por los concilios, como el de Trento, que, ¿verdad? Se establece que son de 73 libros en la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. También están los libros deuterocanónicos, que son libros que inicialmente quedaron dudas, pero fueron aceptados por cumplir algunas características, ¿verdad? Esos libros fueron Tobías, Macabeo, ¿Cuál Macabeo? ¿El de Trujillo Alto? no, Trujillo Alto es un pueblo de Puerto Rico, no me Y el hagan caso. Macabeo es una fritura. exacto. Sabiduría, Judith, el Eclesiástico, Baruch, esos son libros deuterocanónicos. Para esclarecer una duda, para dejarle saber cuántos libros se compone el Antiguo Testamento 46, y el Nuevo, 27. perfecto. Bueno, yo quiero añadir que algunas de las características que hacía falta para que se aceptara un libro o no en la Biblia, pues claro está, es que fuera inspirado por el Espíritu Santo, que sea una persona que sí sabemos que estaba viva para aquel momento y que su contenido vaya en concordancia con lo que pues se iba diciendo hasta el momento, ¿verdad? Que no fuera en contra necesariamente de lo que dice la Biblia, porque sabemos que hay libros que lo hablan de una cierta forma o dicen profecías, especialmente del Antiguo Testamento, de formas distintas, pero que al final del día su finalidad es la misma, es profetizar la venida del Mesías cuando son del Antiguo Testamento. Y también algo que me llama mucho la atención cuando se trataba de incluir los libros al Nuevo Testamento es que no podía exceder su escritura hasta, o sea, después de la muerte de los apóstoles. Si, por ejemplo, el último libro que se escribió fue el Evangelio de San Juan y fue más o menos cerca del año 100. Pues algo después de eso, pues ya no se iba a aceptar porque Juan fue el último apóstol en morir. Interesante, eso no lo sabía. Las gotitas del saber. The more you know. Y la estrellita. Bien, entonces, les tengo una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que normalmente tal vez la pensamos, pero después decimos, oye, es verdad. Y es porque nosotros los católicos no llevamos Biblia a las misas. Question mark. Bueno, pues realmente no es que no se nos permita llevar Biblia a la misa. Si ustedes quieren, pueden, nadie les va a decir que no. ¿Verdad? Pero cada iglesia suele proveer, ¿cómo es que se llama? Un boletín o un panfleto que van a contener las lecturas de ese mismo día para que así tú no vengas, a lo mejor te pierdas un poquito en la misa tratando de buscar las lecturas en ese momento o algo por el estilo. Así que, pues no existe la necesidad necesariamente. La necesidad necesitatoria. De las necesidades que se necesitan. Pero si uno la quiere traer, pues la puede traer, es más por conveniencia que por otra Exacto. cosa. También la iglesia prepara misales que están divididos pues por los tiempos litúrgicos, que los tiempos litúrgicos son pues Cuaresma, Adviento, tiempo ordinario, etcétera. Y tiene las lecturas que corresponden a ese día, porque nosotros durante las misas leemos de la Biblia alrededor de 3 a 4 lecturas de la Biblia. Así que por conveniencia o nos dan el misal, que ya tiene todas las lecturas por todos los días del año, o pues ya el boletín las tiene. Exacto, sí. Y es la misma en todo el mundo. O sea. Bien, entonces también para nosotros los católicos, la palabra de Dios no es solo un texto escrito, es también una presencia viva que se manifiesta de manera especial en la liturgia. Por eso es importante que cuando estamos en la misa escuchemos, ¿verdad? Pongamos atención a la escritura,
cuando, ¿verdad? En el Evangelio, principalmente en toda la escritura, en todos los textos, hay que también prestar atención y, ¿verdad? Escuchar más que leer, porque hay que concentrarnos, ¿verdad? En lo que quiere decirnos Dios a todos nosotros. No, y pues, súper importante, escuchar y poner en práctica, porque Claro. de nada vale la fe sin obra. Llegué. De Santiago. nada, Eso aparece en Santiago. eso parece que de nada vale la fe sin obras y pues pues es súper importante también, ¿verdad? Atender lo que el Padre nos proclama a través del Evangelio y de la lectura, pero también poner en práctica dichas palabras y no perder la comunión con el prójimo. Claro, llevarlo en ejemplo, en práctica, para que otras personas también cojan el ejemplo y lo lleven en práctica. Y bien. Sí. Que aportando lo que dice Ari Anthony, no es que, haciendo una aclaración, no es que nosotros decimos que las obras nos van a llevar al cielo, pero es que si nosotros escuchamos y abrimos nuestro corazón a lo que está diciendo Cristo a través de su palabra, nosotros empezamos a actuar como Él, porque si nosotros realmente amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, estamos actuando como Cristo quería que nosotros actuáramos. Exacto, como que para ponerlo en arroz y habichuela, yo no puedo decir como que, ay, yo te quiero, y después como que irme por ella y hablar mal de Tasha, o empujarla, o meterle un puño. No puedo hacer esa cosa. Pero lo pensaste. Bien, pues cada vez que vamos a la iglesia, ¿verdad? Leemos o escuchamos entre 3 a 4 escrituras, ¿verdad? So, los católicos leemos la Biblia, ¿verdad? Entonces, individualmente, ¿ustedes leen la Biblia? Pues mira, yo no voy a ser falso aquí. Mentira. No, honestamente, en el momento en que estamos grabando esto, pues no te puedo decir que yo soy el super mega fanático, ¿verdad? De lector de Biblia y que estoy fielmente, porque pues tenemos muchas distracciones, tenemos muchas obligaciones y eso es entendible, pero lo importante es por lo menos leer, aunque sea un capítulo o dos. O poner aunque sea un versículo aunque sea un versículo no sé, Las lecturas del día. a las lecturas del día, exacto, con eso es suficiente porque obviamente tenemos, ¿verdad? Cada ser humano tiene sus compromisos, ¿verdad? Y cada ser humano pues es un mundo aparte, como digo yo, que pasa por sus miles de batallas y situaciones y qué sé yo, y que cada caso es individual, ¿verdad? Pero en la medida que se puede sacarle algún tiempito, ¿verdad? Para leer la Biblia y pues para conectar no solamente en oración, sino en espiritualidad con nuestro Señor Jesucristo, y qué mejor que leyendo su palabra. Exacto. Sí, y como que hay muchas maneras también, como, por ejemplo, a mi mamá no le gusta leer, pero como que hay otras maneras que no es leyendo nada más por YouTube, en Spotify hay muchos podcasts que son de la Biblia y cosas así que a veces no tenemos, sería genial que todos pudiéramos como que coger una Biblia allá, pero hay gente hasta que no tiene acceso a una Biblia, pero hay muchos recursos hoy en día para También uno están los como que- audiolibros, ¿verdad? Exacto, hay audiobooks, literalmente hay de todo. Sí, Así que si tú no eres una persona que te gusta a lo mejor leer, puedes ir a escucharla. Así que no hay excusa. Sí, no, y si tú vas a misa todos los días, estás leyendo como un 95% de la Biblia, en 3 años la lees completa. Exacto. Pero también nosotros tenemos otras opciones, porque como decía Alondra, muchas veces no tenemos la Biblia encima todo el tiempo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la aplicación de Hallow y tenemos allí la Biblia en un año, que literal te dan 2, 3 lecturas, las escuchas y te dan una reflexión de la lectura, pero ahí también tienes la Biblia escrita. Así que no hay excusa, como decían Ari Anthony y Alondra, hay formas para leerla. Y esto es un anuncio no pagado. Exacto. Bien. Y para contestar la pregunta, Exacto. yo escucho la Biblia en un año porque se me hace muy difícil, como me hospedo mientras estudio, pues estar cargando la Biblia entre mi casa y el hospedaje, pero sí escucho la Biblia en un año y se me facilita poder Sí, leerla. yo también escucho la Biblia un año, pero voy a admitir que
se supone que se tarda un año, ¿verdad? Porque un podcast por día, o sea, un episodio de podcast por día, pero Yo también estoy atrasada. Pero estamos como en el Un año y- día, ¿en qué día? En el 200 y pico, y yo voy por el 13. Bien, pues en mi caso, ¿verdad? Me pasa con María Anthony, ¿verdad? Todos tenemos muchas cosas, tenemos como eso, Obligaciones como Obligación, jóvenes, obligaciones exacto. como personas, como casi adultos. exacto. Pero siempre leo aunque sea un proverbio o un salmo, porque simplemente encuentro cómo me pueden devolver, ¿verdad? El camino, dirigirme de nuevo y simplemente no estoy distraída y claro, ¿verdad? Sigo pasito a pasito en el camino, ¿verdad? Y lean los proverbios y salmos, son Y buenísimos. los otros libros Y de los la otros Biblia libros también. Algo que yo hacía antes también, que creo que es un poco divertido, es que no, como que yo y mis amigas poníamos como una ruleta, y entonces del 1 al 73, ¿verdad? Y salía el 5, pues el libro número 5. Y de ahí íbamos otra vez con la ruleta y qué sé yo, para escoger entonces el capítulo. Y entonces otra vez la ruleta para escoger el versículo. Y era como que, mira, random, y sí, era como divertido, así que todas las mañanas, entonces digo que era con mi amiga porque el que me salía a mí, yo se lo daba a una de mis amigas, y el que le salía a mi amiga se lo daba a la otra, y la otra me lo daba a mí, y así era lo que lo hacían. Qué cool. Es una buena, Lo hace buena divertido. forma, sí. ¿Quiénes son los que interpretan la Biblia? Muchas personas han recibido ese don de sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Que esas personas forman parte del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Y pues dedican sus estudios a la Biblia, a interpretarla, ¿verdad? Iluminados por el Espíritu Santo. Y ese estudio se llama el Exégesis. exégesis. Es bien interesante porque nosotros jamás vamos a poder realmente captar lo que Dios quería que nosotros supiéramos con las palabras que Él estaba interpretando, porque está entre Dios y el autor del libro. Nosotros lo más que podemos hacer como para acercarnos a eso es pedir primero la intercesión del Espíritu Santo que nos ilumine, abra nuestros corazones, pero nosotros así en el día a día no podemos simplemente interpretar lo que dice ese libro de la Biblia, porque requiere mucho. Nosotros no podemos necesariamente interpretarlo con la mentalidad de hoy. Tenemos que trasladarnos a aquel lugar, cuál era la realidad de la que se vivía en ese pueblo, cuál era la realidad de ese autor, o sea, de ese escritor, porque el autor es Dios. Y a la persona o a las comunidades a las que se estaba dirigiendo, porque si lo vemos en los libros de San Pablo, en las cartas de San Pablo, no todas las cartas se pueden interpretar de la misma manera porque iban dirigidas a comunidades distintas que tenían necesidades distintas. Así que yo, tacha 2024, no puedo interpretar el libro de Romanos como en mi realidad. Como hemos hablado hasta el momento, interpretar la Biblia es una responsabilidad muy grande. Por eso, hay personas que dedican su vida a estudiarlas. Estos son, como mencionamos anteriormente, los exégetas. De este punto en adelante, cuando estemos hablando de interpretación, no nos estamos refiriendo a la interpretación de una lectura en oficial. Nos estamos refiriendo al tipo de lectura de la Biblia unida a la reflexión de ella, que se llama lectio divina. Y esto es cuando nosotros, a medida que vamos leyendo una lectura, nos preguntamos qué dice esta lectura hacia mí o qué me dice a mí. Y es bastante interesante, ¿verdad? Porque la Biblia, sí, en muchas ocasiones puede ser un poco difícil de interpretar, y la idea principal o la idea central que te quiere decir, pues la lectura que estés leyendo o el versículo que estés leyendo, pues puede ser que no esté clara. Para eso, además de todos los medios de información que tenemos hoy en día gracias al gran desarrollo de la tecnología, pues también existen Biblias como que te da una reflexión de cada lectura, que eso también te ayuda, ¿verdad? A interpretar el mensaje, ¿verdad? Que te quiere decir la Biblia. También existen, ¿verdad? Lo que son las clases de
clases de Biblia. Están las clases de Biblia, que también son otro instrumento, ¿verdad? Que es bien útil a la hora de interpretar la Biblia. Interpretar no, sería más bien estudiar la Biblia y conocer su idea principal o qué es lo que verdaderamente te quiere decir la lectura, pues puede ser un poquito complicado. Para eso existen otros recursos, ¿verdad? Pues para poder, ¿verdad?, entenderla mejor, porque de nada vale quedarnos con la duda de qué es lo que me quiere decir el mensaje de Dios, y por esa duda tú no puedas aclararle alguna otra duda a otra persona que puede ser que te pregunte, o incluso evitar llevar un mensaje erróneo, ¿me entiendes? De lo que nos dice la Biblia. Y pues para eso es súper importante la educación, no quedarse con dudas y acudir, ¿verdad?, a todo lo que nosotros tenemos disponible hasta el momento de hoy, hasta el sol de hoy, para poder, ¿verdad?, tener una mejor, ¿verdad?, como qué es lo que nos quiere decir la Biblia a través del mensaje que nos dan todos sus escritores influenciados, ¿verdad?, o dejados inspirados por el Espíritu Santo. Sí, y yo quería decir que cuando nosotros vamos a misa, se nos hace como disponible la interpretación que tiene la iglesia sobre la lectura. Por eso los sacerdotes dan la homilía, para que nosotros podamos entender lo que realmente significa o el génesis de esa lectura. Que nosotros podamos entender, pues en la homilía nos van a decir pues el trasfondo histórico, en qué género se escribió el libro, y eso nos ayuda a entender lo que la lectura realmente dice, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos en parábolas o hablas en parábolas y no es fácil entenderlo. Hubo una vez que, tú sabes que creo que después de la Pascua, que nos piden a veces que por día nosotros hagamos una reflexión de una de las lecturas. Pues yo me acuerdo que la lectura que a mí me tocó, cuando yo la leí, yo pensé que significaba una cosa. Y entonces ese mismo día hubo una misa. Y pues yo fui a misa y todo eso, y cuando el sacerdote estaba explicándolo, lo explicó de otra manera completamente diferente. Y yo como que, pero obviamente su manera hacía mucho más sentido de lo que yo había pensado. Y yo como que, wow, porque incluso cuando yo la leí me dejó con duda. Y yo como que ¿a qué se referirá con esto y todo? Y después el sacerdote me lo aclaró sin yo haberle preguntado. No, y cuando nosotros queremos estudiar Biblia, pensamos, vamos a estudiar Biblia, cogemos un curso de teología de 6 meses y lo sabemos todo. Pero yo estuve 6 meses cogiendo una clase de revelación divina, o sea, de Biblia, y solamente llegamos a discutir, yo creo que 2 libros de la Biblia, y no entramos en profundidad a todas las lecturas, porque nos tienen que hablar de todo. Entonces los sacerdotes y los exégetas, que son los que interpretan la Biblia, dedican muchos años de su vida a entender como la profundidad de cada una de esas lecturas, para que nosotros podamos como que saber la interpretación real. Exacto, porque cada día, ¿verdad?, se encuentra, como dice Tacha, más profundidad en la Biblia, ¿verdad? Se encuentran diferentes contextos y hay que, ¿verdad?, modificar, no sé si diría, pero encontrar, ¿verdad?, Ese mensaje. ese mensaje que, ¿verdad?, para aclararnos de la palabra de Dios, ¿verdad? En las escrituras, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios se encuentran los versículos, ¿verdad?, que cada versículo tiene su definición, ¿verdad?, ese mensaje que quiere captar, ya sea de sabiduría, ya sea de alabanza, ya sea de algo que nos puede, ¿verdad?, captar en nuestras vidas de diferentes formas. Y, ¿verdad?, por eso venía la pregunta de que ¿cuál ha sido ese versículo que les ha transformado la vida o que ustedes, ¿verdad?, lo piensan, su versículo favorito? Y yo quiero empezar, ¿verdad? Quería empezar, y mi versículo, ¿verdad?, que yo siempre pienso es el Romanos 8:18, que, ¿verdad?, en pocas palabras, brevemente, nos quiere decir que lo que tú estás sufriendo hoy,
eso no se va a comparar con la alegría que va a venir, ¿verdad? Y yo lo puedo ver en varios contextos. Por ejemplo, pues se sabe que aquí, pues en la tierra vinimos, ¿verdad? Por un propósito, ¿verdad? Y en ese camino de nosotros vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a reír, vamos a hacer un montón de cosas, pero también vas a ver que cuando, ¿verdad? Te toque el día de Pascua, tú vas a ver que si tú hiciste sacrificio en la tierra, tú vas a ver la alegría, ¿verdad? Vas a ver la eternidad, el cielo con Cristo. Y esa es una de las formas que yo puedo como que entenderlo. También, ya sea, por ejemplo, la universidad, que la universidad, pues, hay mucho trabajo, mucha carga y después nos sentimos como que tristes. Dices como que, no, espérate, yo estoy triste ahora mismo, pero ya mismo voy a estar feliz porque voy a terminar con esas cargas y voy a, por ejemplo, a graduarme, que ese es el fin de la universidad, graduarte y poder seguir hacia adelante con tus honores y, ¿verdad? Ser una persona, ser alguien en la vida, ¿verdad? Con todo honor y toda gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las formas que puedo interpretar. Ese versículo es bien importante para mí y simplemente ha marcado algo en mi vida que no puedo explicar. Pero ya lo expliqué. No puedo explicarlo, pero lo expliqué, es tremendo. Paréntesis, Alondra iba a estornudar, por eso no lo dijimos. Bueno, Pues sí. ¿quién sigue con su Tacha, versículo? tu versículo. Yo, pues el mío también es de Romanos, y capítulo 8 también. Mi versículo es Romanos 8:28. Mira, 10. Sí, había mucho 8 por ahí. Lo voy a leer porque lo tengo aquí. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Que no va muy atado a lo que tú dices, que no importa lo que nosotros estemos pasando, por más difícil que sea, o cuando nosotros, como dice mami, la vida parece no lineal, que nosotros vemos el punto allí, pero tenemos un montón de cosas. Sabemos que al final del día todo va a salir bien, porque nosotros la amamos a Él y Él nos ama a nosotros. Pues para mí, no sé cuál, ay Dios mío, no sé cuál es el versículo exacto, pero es el que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Qué bien, pero tengo otro también. El mío es el Salmo 23 y definitivamente sabía eso antes de hablar así. Y el Señor y pastor nada me faltará. O sea, tengo otro también que lo voy a mencionar ahora, pero iba a decir algo sobre ese primero. Y yo siento que va atado a lo que dije primero de mi sí más importante, que es como que yo como que me encerré y todo me preocupaba, por todo me daba ansiedad y todas estas cosas, pero entonces como que cuando uno lee ese versículo es como, ¿qué me da ansiedad? Porque si yo tengo a Dios backing me up, entonces literalmente yo me he convertido, yo no sé si ustedes han visto esos TikToks, que como que es de una muchacha que dice, la que, como que esa amiga que como que siempre tiene a Dios y no se preocupa por nada, y es como que, sí, ayer me caí, como que ya no puedo caminar por 3 semanas, pero no, eso no es nada porque tengo a Dios, y qué sé yo, y es como que, pero tú estás bien, sí, porque tengo a Dios, y como que Él me va a sacar adelante. Pues yo me he convertido en esa persona, es como que me pasa algo súper malo y yo como que, pues, la iglesia provee. Y entonces el otro versículo lo tengo aquí, que es Salmo 94, así que dos salmos. Y dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Así que creo que va atado como que por lo mismo, cuando nosotros estamos como que así down y todo eso, es Dios quien nos consuela y quien nos da esa alegría. Y es como que una alegría que es constante, como que Dios siempre va a estar ahí, siempre va a ser esa persona, ese Dios que nos acompaña y que nos da alegría. So, no tenemos que poner nuestra alegría nada más. Bueno, pues en mi caso, pues estoy con la compañera Alondra. Mi versículo favorito, uno de mis versículos favoritos es el Salmo 23, pero también tengo otro que, aunque puede sonar que sea un poco, no triste, pero sino como si fuese una advertencia, pues mi otro salmo favorito, mírame a mí, mi otro versículo favorito,
que aunque puede sonar un poco, ¿verdad? Fuerte, pero allí me gusta y me ayuda, es el Mateo 13 del 44 al 50, y es donde al final de ese versículo dice que así como los pescadores sacan de la red los peces buenos y los peces malos, pues lo mismo va a ocurrir con nosotros, que cuando llegue el día, el fin del mundo, que Dios sacará a los buenos y pues los malos pues no terminarán en un buen lugar. Y pues me gusta porque me da en mí me trae un cargo de conciencia de que no puedo, cuando estoy haciendo las cosas mal o cuando estoy un poco al garete, pues ese es como que el destino que me va a tocar si no camino derecho. Y pues me gusta porque me da self-awareness, para los que no son bilingües, ¿verdad? Me da un cargo de conciencia y en cierto modo temor de Dios, pues porque, ¿verdad? Todo el mundo ha recibido algún tipo le ha tenido miedo a algo, aunque sea un chancletazo de la mamá, un correazo, qué sé yo, por estar haciendo las cosas mal. Pues para mí, al escuchar esas palabras, pues ese es como que, ok, tengo que estar haciendo las cosas como se supone. Sí, esa es como la mamá que te está dando la advertencia, pero con la mejor intención del mundo, porque sabe que quieren lo mejor para ti. No es que te quieran meter miedo de que, mira, te vas a portar mal, te vas a ir al infierno, pero saben que si te lo dicen, vas a lograr llegar a la santidad. Exacto, que es lo que Dios quiere para todos nosotros. Exacto. Y pues, claro, como hemos dicho, ¿verdad? Hay muchos versículos, ¿verdad? Y pues cada uno de nosotros tenemos versículos de llamada de atención, versículos de llamada de conciencia, de amor, de no te preocupes porque Dios está a tu lado, Dios is backing you up. Y no tengas miedo, Simeón 365. Y, ¿verdad? Pues eso es importante porque eso para nosotros nos ayuda, ¿verdad? A seguir en el camino, ¿verdad? Y vida que es nuestro Señor Jesucristo y a compartirlo con demás personas para que esas personas puedan ver que el abrir la Biblia, leerla, nos reconforta y nos puede ayudar y nos puede dar más fuerza para seguir en el camino de este mundo, ¿verdad? Y este ha sido tu podcast católico Sin Miedo 365. Nos vemos en la próxima. Like, comment, subscribe. Voy a mover la lámpara para acá porque San Francisco de Asís diciendo presente y lo voy a poner en una esquina. Cada vez que aparezca tu sticker de San Francisco. ¿Oíste? No sé porque tú estás hablando para allá y ¿qué voy a escuchar yo? Es la Biblia, es la iglesia. Ah, no, perdona. que alumbre un poquito más para este lado. ¿Ya? Ok. Chica, perdón. Dile San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. De Asisa. ¿Ya? Traducida, tradujera. Traducida. Esa es la palabra del día. Para el boli Y entonces él nos estaba hablando de la traducción. Hemos tenido un issue con esa palabra hoy. de traducción. Y Sí. Tache, es que no puedes reírte porque si sigues riendo. El hilo. ah, yo estaba aguantando. No, Eso me acuerda. Espérate. ya. Sí. Ahora. Pues, No. ¿Qué puntería tiene?